Estamos de regreso en Informe Capital y también en la última versión que tendremos de cara a la capital antes de que termine la campaña. Estamos en las últimas 27 horas ya de este proceso que se ha sentido largo, pero les agradezco mucho por su presencia hoy a Informe Capital. Andrés Sánchez, él es candidato a diputado local y representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrés? Afortunadamente, muy bien, Braulio, ¿tú qué tal? También saludo a Úrsula y a Julia, con mucho gusto. También está con nosotros Úrsula Amaranta Martínez, ella es candidata a concejala en Benito Juárez por Movimiento Ciudadano. Úrsula, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Igual saludo a mis compañeros de mesa hoy. Qué bueno que nos acompañas. Y también nos acompaña Julia Álvarez y Casa, y es vocera de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Julia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto de estar aquí. Qué bueno que nos acompañan, porque como lo decía, ya es prácticamente el cierre de las campañas. Mañana, lo comentábamos ahorita antes de entrar, serán los cierres de las candidaturas. Y me gustaría hacer un balance de cómo han visto las campañas. Desde acá, desde los medios de comunicación, hemos visto pues que a lo mejor alguna de las características ha sido la desinformación. De un lado sacan audios, de otro lado sacan audios. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Cuál es su balance sobre la campaña? ¿Quién quiere arrancar? Quien quiera, sí, adelante. Bueno, tú, adelante. Bueno, pues Jorge Maínez ha visitado alrededor de 50 universidades de todo el país, universidades públicas, universidades privadas. Nos hemos acercado a los jóvenes, que es en donde está verdaderamente el voto, en donde estamos todos nosotros decidiendo cuál va a ser el futuro de nuestro país. Además, nos hemos centrado en ser una campaña que es propositiva, más que se enfrasca en peleas, en discusiones, como lo hemos visto en los 3 debates presidenciales. Pues bueno, lo que han demostrado las candidatas son solamente pleitos y no propuestas. En cambio, Jorge Maínez pues se ha enfocado en proponer, en hablarle a los jóvenes, en hablar a las juventudes y en mostrar cómo nuestra decisión se va a hacer valer este 2 de junio. Andrés, Julia. Sí, sin duda. Yo quisiera ir un poquito más atrás incluso. Si me hubieran dicho a mí hace 6 años, después del 2018, después de esa elección, que hoy estaríamos en esas condiciones, probablemente no te hubiera creído. Probablemente en unas condiciones de competencia real, en unas competencias donde hay encuestas de ambos lados. O sea, también seamos completamente sinceros en eso. No va a ser un día de campo para nadie. Va a ser una elección muy competida, una elección cerradísima. Digamos las cosas como son. Va a ser una elección donde vamos a pelear cada voto, donde estamos peleando hoy en esa campaña cada voto. Y hace 6 años me hubieran dicho esto, probablemente no hubiera creído. O sea, el mismo presidente nos retó en alguna ocasión a que si llenábamos el Zócalo, él renunciaba. Y se llenó 3 veces. Entonces me parece que la oposición se reconfiguró, se rehizo, retomamos organización, rumbo, proyecto, y Santiago Taboada hoy representa eso, representa la organización de muchos grupos que necesariamente tuvieron que buscar a un candidato que llevara su voz, que tuvieron muchos orígenes, madres buscadoras, médicos y enfermeras, enfermos que no tuvieron tratamiento, o pacientes con cáncer, por ejemplo, la oposición de la clase media, a la cual también el presidente desdeñó durante la primera parte del sexenio. Hoy todos ellos están con Santiago. Por eso el Zócalo se llenó de manera orgánica, sin camiones, sin acarreos. Estoy muy orgulloso de lo que se ha logrado en esta campaña. Julia, ¿cuál es tu balance sobre la campaña ya al cierre? Sí, pues estamos terminando como iniciamos, ganando. Claudia no ha dejado de tener una distancia pues inalcanzable entre el primer lugar que representa ella y el segundo lugar, que ya no sabemos bien quién a quién lo tiene. Es verdad que no pronosticamos en nuestro fin de campaña que en realidad lo que se estaban disputando era el segundo lugar, ya no el primero, ya renunciaron al primero, más bien están viendo el segundo lugar. Bueno, la candidata del PRIAN ya definitivamente tiró la toalla, ya las últimas entrevistas que ha dado pues ha dicho que pues pese al resultado de la elección ella va a continuar pues haciendo fechorías, y pues ya básicamente la estrategia es abandonar a la candidata y buscar la vía de la judicialización, que no va a haber manera porque la votación va a ser y tiene que ser avasalladora para que no haya ningún gramito de oportunidad donde la oposición, lo que no ganen en las urnas, quieran ganarlo de otro modo. Claudia ha sido una candidata que la verdad ha sido impecable. Inició con estatura presidencial, termina con estatura presidencial, ha sabido guardar muy bien la investidura de lo que representa ser la candidata y la próxima presidenta de la República. Es una mujer que lo ha demostrado a lo largo de toda la campaña, es una mujer responsable, es una mujer muy preparada, es una mujer íntegra, es una mujer honesta, es una mujer que pone al centro a la gente, y ya lo decía Citlali hace rato,
La verdad es que tampoco hay que dejar de decirlo, ha sido desgastante también tener que lidiar con otra contrincante, con el grupo opositor, que lo único que han hecho pues es desgastar la campaña, calumniar. Siguieron bien los consejos de su war room interno y externo, de estos intelectuales que decían calumna, miente, difama, haz todo lo que seas, patalea, brinca, salta, pero no dejes que Claudia Sheinbaum crezca. La verdad, eso ha sido muy desgastante. Yo creo que merecíamos tener una campaña a la altura de las circunstancias y debatir en el plano de las ideas y no en el plano de las descalificaciones y de las mentiras y de las calumnias. Creo que la ciudadanía, y en eso lo lamento, pues merecía una oposición con más altura de miras. Y para cerrar, pues decir que también toda esta descalificación, todas estas calumnias, pues están básicas, la gente lo sabe, yo no estoy diciendo nada que la gente no lo conozca, pero están basadas pues en la ignorancia, en el desconocimiento, sobre todo y mucho en los complejos y en los prejuicios, algunos, muchos atravesados por un tema de clasismo y racismo que ha sido ya desterrado de este país. Andrés Manuel ondeó la bandera el 15 de septiembre y dijo, muere el racismo, muere el clasismo, y eso es lo que en realidad está de fondo, y eso es lo que en realidad les mueve. Entonces, estamos muy contentos de que siga arriba el proyecto de la Cuarta Transformación. Hay que refrendarlo en las urnas, por ahí puede haber una percepción anticipada de triunfo, hay que salir a votar, todas las encuestas nos dan el gane, pero hay que refrendarlo este 2 de junio y hay que salir a votar temprano. Úrsula, ¿qué resultados esperan el 2 de junio en la Ciudad de México? Bueno, antes decir algo que sí quisiera que los electores y las personas que nos están viendo tengan muy claro al día de votar, es que el único candidato que respetó los tiempos electorales fue Movimiento Ciudadano y fue Jorge Álvarez Maínez. Fue el único que inició las campañas cuando se tenían que hacer. Las dos candidatas empezaron muchísimo antes, no transparentaron el recurso que se estaba utilizando. Hay investigaciones que apuntan a las dos candidatas a que pudieron haberse utilizado recursos públicos. Eso es importante que se sepa porque es respeto a la legalidad de los procesos electorales en nuestro país. Pero bueno, lo que estamos esperando es obviamente un triunfo de Movimiento Ciudadano de la mano de Jorge Álvarez Maínez. Y aquí quiero ponerles dos ejemplos de remontadas a nivel Latinoamérica y a nivel América. Primero, Ecuador. Daniel Noboa derrotó a una política de mucha trayectoria como Luisa González en la segunda vuelta que tuvieron en esas elecciones, ¿no? ¿Y por qué la derrotó? Porque fue con propuestas. Los electores se dieron cuenta de cuál era la opción que querían que gobernara en su país. Y también otro ejemplo sobre cómo el voto de los jóvenes es súper importante para definir elecciones. Y fue la elección de Barack Obama, que como sabrán es el primer presidente afrodescendiente en Estados Unidos, que venía realmente con unas encuestas muy bajas, y al momento de la elección pues la historia lo cuenta ya, ¿no? Es el presidente con mayor aprobación en Estados Unidos, y por eso, sabiendo que la elección de los jóvenes es muy importante y que esperamos un triunfo, en Movimiento Ciudadano estamos preparados para que nuestro presidente sea Jorge Álvarez Maínez. Andrés, ¿qué resultados esperan en la Ciudad de México? Algo apretado. O sea, me parece que la gente no quiere un discurso triunfalista. No sabe ni a qué encuesta creerle, ¿no? Y porque cada quien cuenta su historia. Por ejemplo, el día de hoy en el Universal sale una encuesta de Buendía y Márquez donde ponen 20 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Esta es la encuesta de Buendía y Márquez, casi no se va a ver en pantalla, pero se las voy a contar, del 2021. Ponían a Morena con 50 puntos porcentuales y si le sumábamos al Partido Verde y al PT, llegaban a 57. La alianza opositora, PAN, PRI, PRD, nos ponen 38 puntos porcentuales. Los mismos 20 puntos de diferencia que hoy marcan como distancia entre la candidata presidencial. Pues después de esta encuesta, ganamos 9 alcaldías de 16 posibles. Ganamos la ciudad. Buendía y Márquez hoy tiene esa primera plana, pero sin triunfalismo. Me parece que lo que tenemos que buscar es decirle a la gente la verdad. Que ellos pueden saberlo, sentirlo, hablan con sus familias, con sus amigos. No va a ser, como lo dije, un día de campo. Va a ser una elección donde realmente cada voto va a contar, donde vamos a ver una participación, yo considero, histórica para la ciudad. No vamos a llegar ni siquiera cercano a ese lejano 53% que pronostica la encuestadora de Las Heras, por ejemplo, de Motecnia.
donde es ridículo que piensen que en una elección presidencial lleguemos al 50 y tantos % cuando la última elección tuvo más de 70% de participación. Yo creo que estaremos superando los 70 puntos porcentuales, tal vez 72, 73, y por eso creo que va a ser histórico. ¿De participación? Me parece que la gente está realmente motivada a ambos lados de la ecuación. O sea, sería muy soberbio de mi parte decir que la parte oficialista no está haciendo su trabajo. Por supuesto que lo está haciendo, pero también nosotros. Yo sí pronostico filas largas en las urnas, pronostico un resultado donde probablemente va a ser de un solo dígito entre el triunfador y el derrotado. Yo creo que Santiago puede tener un excelente resultado el día de la jornada electoral, porque las 3 encuestas que tuvieron mejor precisión en el 21 en la ciudad y en el 23 en el Estado de México, hoy pronostican su triunfo. No quiero decir que es la única historia, porque ellos tienen las suyas. Desafortunadamente ellos tienen un margen de error mucho más grande. Si hablamos de Encol, por ejemplo, pues ellos pronosticaban que Eduardo Santillán le ganaba a Lía Limón por más de 2 dígitos de distancia, prácticamente 18 puntos. Fueron 32 dígitos de diferencia la encuesta de Encol con su margen de error. O sea, ellos tendrán muchas donde dicen, vamos bien, vamos a ganar, con mucha soberbia el día de hoy. La realidad es que tienen las encuestas que tienen los mayores márgenes de error, resultados imprecisos y muestras pues que ya no reflejan la realidad mexicana. Julia, ¿qué resultado esperan de la elección en la Ciudad de México el próximo 2 de junio? Sí, pues parte de las consecuencias positivas que ha traído esta cuarta transformación es que nos ha dejado una sociedad mucho más politizada. Es decir, nos interesa mucho más lo que pasa en la vida pública, a eso me refiero. Antes, en sobremesas donde no se hablaba de política, donde incluso era un tema prohibido, pues ahora se habla. Y personas que no se interesaban pues por lo que sucedía en nuestra sociedad, que no nos involucrábamos en los temas de interés público, ahora nos interesamos. Lo celebro y lo saludo, creo que eso es muy sano para una democracia. Entonces coincido que probablemente sea una elección con mucha participación ciudadana. Creo que ese también es un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho la vida pública cada vez más pública, y lo vemos todos los días en su ejercicio de rendición de cuentas y de información que tiene todas las mañanas con periodistas, y donde se genera un diálogo abierto, un diálogo franco, un diálogo transparente. Yo le pregunto a la gente, con los presidentes que tuvimos, Peña Nieto, Calderón, yo creo que podemos contar con los dedos de la mano cuántas conferencias de prensa tuvieron y con qué apertura fueron y cuáles eran las preguntas a modo, los periodistas que iban, no venían. En fin, creo que se ha democratizado muchísimo la vida pública y eso se saluda, se celebra, y eso por supuesto que creo que se va a ver reflejado en las urnas. Ahora, todas las encuestas y el resumen de encuestas, todas, o sea, se han hecho muchísimas, no solo las que refieren, las 3 que refieren la oposición, que en algunas les da la ventaja, se han hecho muchísimas encuestas. En todas la intención del voto es mayoritariamente a favor de los proyectos de la Cuarta Transformación, que han venido a transformar radicalmente la vida pública, han venido a desenraizar ideas profundamente incrustadas en cómo imaginábamos las sociedades, cómo imaginábamos la clase política, cómo imaginábamos que se podía construir el país que tanto soñamos. Entonces, es normal, el presidente está acabando su mandato con un histórico 70% de aprobación. Eso nunca había sucedido al final de un mandato presidencial. Es normal que eso se vea reflejado. Hay muchos indicadores, no solo son las encuestas, hay las encuestas con intención de voto, hay muchos indicadores de que hablan de que la gente pues está con el proyecto de la esperanza. Ahora, todo es perfecto, no, por supuesto hay muchas áreas de oportunidad. Claudia tiene un diagnóstico claro del país, Clara Brugada también tiene un diagnóstico serio, profesional y profundo sobre la Ciudad de México. Se ha avanzado mucho, pero sería injusto solicitarle al presidente que en 5 años avance todo lo que se retrocedió en 36 años del gobierno. Y también pues Clara Brugada sabe, reconoce el trabajo increíble que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pero es normal, es una ciudad enorme, es una ciudad muy compleja, con diversidades en su población, en su geografía, etcétera. Entonces, por supuesto que hay retos importantes para la Ciudad de México, pero vamos por buen camino y la gente lo está haciendo ver en las encuestas. Entonces, yo digo, en términos del pronóstico de qué va a suceder el domingo en la Ciudad de México, por supuesto va a ganar Claudia Sheinbaum, por supuesto va a ganar Clara Brugada. Solo sí es muy importante salir a refrendar esta intención del voto que dice en las encuestas, en las urnas. Es muy importante, y eso se lo digo a la audiencia que nos está escuchando, que no nos durmamos en nuestros laureles con esta percepción triunfalista de la elección. Es muy importante, cada voto cuenta, coincido en eso con Andrés, y hay que salir con total
convicción. Ahí están las dos propuestas sobre la mesa, son totalmente distintas y pues yo les invito a que salgamos a votar por el proyecto de la esperanza y por el proyecto que hizo realidad las utopías en la Ciudad de México, que tiene resultados y que tiene resultados positivos y que también reconoce los retos y los avances que faltan en el porvenir. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con la última parte del debate de cara a la capital, el último debate de la campaña. Ya volvemos. Estamos de regreso en Informe Capital y también en De cara a la capital. Estamos con Andrés Sánchez, candidato a diputado local y representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estamos con Úrsula Amaranta Martínez, candidata a concejal en Benito Juárez por Movimiento Ciudadano. Y también estamos con Julia Álvarez y Casa, ella es vocera de Claudia Sheinbaum. Y me gustaría preguntarles, y tome quien quiera la respuesta, ¿por qué candidatura nunca votarían en la Ciudad de México? Creo que es evidente, ¿no? ¿Por qué? Pues claramente por Clara jamás podría votar. Es una candidata que representa el conformismo donde estamos hoy parados en la ciudad, donde pareciera que el problema del agua, por ejemplo, hoy se le acabaron los pretextos, no tienen a quién aventárselos. Prometieron que si gobernaban el país, la ciudad y las alcaldías, nos iba a llegar agua. La realidad es que estamos cada vez peor. En seguridad, Santiago fue el candidato que sí hizo algo para poder mejorar la ciudad, mientras Clara Brugada dejó la tarea para después. Ahí están los audios de los debates. Ella misma prometió triplicar la policía en Iztapalapa, comprar una patrulla para cada colonia. No lo cumplió. ¿Por qué deberíamos hoy refrendar a un sexenio más de conformismo, de alguien que te limita tu aspiración a crecer? Que alguien que no le prometen a una ciudad algo que no sea una continuidad de una administración fallida, donde el metro falla un día sí y otro también, donde nos acostumbramos a que el metro avance con las puertas abiertas, con incendios, con conatos de cortocircuito, donde llueve más adentro que afuera, donde la escalera eléctrica nunca funciona ni el elevador tampoco. A eso nos acostumbraron y es lo que Clara Brugada representa, esa continuidad del conformismo, del decir, después va a pasar, después lo vamos a arreglar, ahora sí el siguiente sexenio. Tuvieron su oportunidad y fallaron. Santiago lo va a hacer porque Santiago sí demostró que en los 6 años que tuvo la oportunidad de ser alcalde, sí compró las patrullas que prometió, sí puso la policía que prometió, sí la capacitó y el resultado está ahí. Santiago hoy presume ser el municipio más seguro del país, no solamente de la ciudad, del país. Cuando él llegó no lo era. Y cuando Clara Brugada llegó, tampoco Iztapalapa era la más insegura de la capital. Hoy sí lo es. Lo lograron, lo destruyeron. Desafortunadamente es lo que representa Clara Brugada y por eso yo jamás podría votar por ella. Amaranta, Úrsula, ¿por quién votarías? Mira, ¿Por quién nunca votarías más bien en la Ciudad de México? Pues mira, tengo varias opiniones y una de ellas es que no votaría por un candidato en el cual conozco el territorio, que es la Benito Juárez, en donde con vecinos hemos tenido que salir a defender árboles porque los talan a medianoche cobardemente, cometen ecocidios de los árboles de la Benito Juárez para construir pues edificios, ¿no? Inmobiliarios, que después nos enteramos que se los repartieron, ¿no? Entre uno de ellos, que es uno de los diputados que va por reelección, que contra el candidato Federico Chávez, ¿no? Y tampoco votaría por una opción que tuvo 6 años en esta ciudad y que está capitalizando la agenda de cuidados y que no ha implementado verdaderamente una política pública de cuidados, y me refiero a Morena, porque hoy el Congreso local de la Ciudad de México está bajo una orden de una jueza que les ha ordenado que en 48 horas tienen que iniciar una consulta a personas con discapacidad y realizar el estudio en comisiones de las iniciativas que ya están presentadas y están en desacato de esa orden de la jueza, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvieron 6 años para implementar un sistema de cuidados en la Ciudad de México, pero a la hora de la hora, en materia de legislar una ley local que reglamenta todas las secretarías, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, pues por la única opción por la que yo podría votar es por la de Salomón Chertorivsky, por una ciudad inteligente, por una ciudad de derechos, una verdadera ciudad de derechos, con un proyecto con perspectiva de género y con un proyecto también que quiere que rescatemos a los ríos de esta ciudad. Julia, ¿por qué candidatura nunca votarías en la Ciudad de México? Bueno, nunca jamás sobre mi cadáver votaría por el líder del cártel inmobiliario, de la pandilla inmobiliaria
en esta ciudad ha hecho muchísimo daño. Ya lo hemos aclarado y lo hemos explicado muchas veces. El tema de la seguridad en la Ciudad de México. Bueno, hay mando único, que no les engañen cuando digan que Santiago Taboada y las Perlas de la Virgen en la Benito Juárez. En la Ciudad de México hay mando único que recae en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estuvo a cargo de Omar García Harfuch en su momento, con una que a su vez depende de la titular del Ejecutivo local, que se llamaba Claudia Sheinbaum, y fue gracias a una coordinación, una triangulación entre Claudia, Omar y Ernestina que se lograron los resultados en materia de seguridad que hoy tenemos en la Ciudad de México, afortunadamente. Y uno de los indicadores más difíciles de cambiar justamente son los de la percepción de seguridad. Estos indicadores arrojan que en el tiempo que estuvo Claudia Sheinbaum al mando de la Ciudad de México, justamente se redujo un 50% la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Por supuesto que esto implica que en la Benito Juárez, pero en muchas otras alcaldías, bajó la inseguridad. Entonces, cuando les hablan de los logros de seguridad en la Benito Juárez a cargo de Santiago Taboada, les están mintiendo, y es que se la pasan mintiendo. La verdad es una falta de responsabilidad con la audiencia, pero pues nosotros sí tenemos responsabilidad y explicamos, y lo hemos ya dicho muchas veces, cómo funciona orgánicamente y estructuralmente los temas de seguridad en la ciudad. Por otro lado, también decir rápidamente, la gente lo sabe, la gente es muy inteligente, es muy preparada. Cuando hacen esta comparación absurda entre el gobierno de Iztapalapa y el gobierno de Benito Juárez, bueno, la gente lo sabe, que la alcaldía de Iztapalapa pues, es una alcaldía muy compleja, con muchas realidades muy distintas, que ha crecido, su crecimiento demográfico y geográfico, pues atiende a características múltiples de la Ciudad de México. Y eso implica que es una alcaldía, entre otras razones, por ser la más grande de la Ciudad de México, pues compleja de gobernar. Y digamos, con este panorama, pues Clara ha hecho una labor excepcional, invirtió como nunca en obra pública. Yo digo, mientras el candidato del PRIAN no invirtió un clavo, un centavo en la alcaldía Benito Juárez, sino nada más invirtió con sus amigos desarrolladores inmobiliarios para llenarse de moches, para dividirse los departamentos. Hoy ya veíamos hace rato, ¿no?, un audio donde revela y confirma el modus operandi de este cártel inmobiliario, mientras él lo único que le preocupaba a él era pues dividirse entre sus cuates el negocio inmobiliario de la Benito Juárez, que asciende a 7,000 millones de pesos. Se embolsaron, eso fue lo que se embolsaron y se repartieron entre los legisladores del PAN. Mientras está ese modelo que operaba en la alcaldía Benito Juárez, está Clara Brugada, que es la mujer que hizo realidad las utopías, construyó senderos seguros. El otro día me encontré una señora en Iztapalapa y me decía, a mí me cambió la vida que este trayecto que yo antes recorría siempre en la oscuridad, pues lo haya iluminado. Y no solo lo iluminó, sino que es una mujer que llenó de arte las paredes, y eso va a ser en toda la Ciudad de México, va a llenar de murales, va a ser la galería abierta más grande del mundo. Imagínense ustedes, o sea, yo pienso en la ciudad de utopía y de verdad que se me pone la piel chinita. Y también construyó Utopías, donde justamente implementó el sistema público de cuidados. Ya está, te invito a que lo conozcas, es fantástico, le ha cambiado la vida a muchísimas mujeres. Ya hay casas siempre vidas para mujeres que tienen asuntos de violencia doméstica. También hay comedores comunitarios a bajo costo, hay lavanderías, y justamente Clara Brugada es una mujer feminista, es la única con una trayectoria feminista que la puede presumir, y ella está absolutamente consciente, y ese va a ser una buena parte del centro de su gestión en la Ciudad de México. Ella lo ha dicho, conoce bien el sistema público de cuidados y lo va a implementar. Lo que ya hizo Iztapalapa hoy en día se ve. Veo que, Andrés, hiciste así con la cabeza. ¿Quieres contestar? Vamos a la siguiente pregunta. Por supuesto. Adelante. A ver, primero, ¿qué otra cosa? Si el mando único es el único responsable de la seguridad, entonces qué crueles fueron con Clara, ¿no? Y qué benevolentes fueron con Santiago. O sea, fueron dicotómicamente distintos. Parecía que Omar García Harfuch quería perjudicar a la candidata que le estaba compitiendo en ese momento, ¿no? Pero si el mando único fuera realmente el responsable, explíquenme por qué Clara Brugada prevención y la promete eso en el debate. Triplicar la cantidad de policías para Iztapalapa. La alcaldía adquirirá una patrulla por colonia. Si el mando único es el único responsable, ¿por qué Clara Brugada hace 3 años, cuando ella estaba buscando la reelección en Iztapalapa, promete precisamente lo que es blindar, que es contratar más policías, tener más patrullas, si ella estaba considerando que el mando único le iba a resolver la vida? Si eso fuera cierto, no lo hubiera propuesto. Y hablemos entonces, estamos hablando de percepción contra realidad. Hablemos del único delito, o de los pocos delitos que tienen una tasa negra de no reporte 0. Básicamente es cuando un niño se pierde, todos en casa lo reportamos con la autoridad. En ese sexenio, en Iztapalapa se extraviaron 243 niños.
en Benito Juárez 32. A ellos les gusta mucho hablar de las tasas por cada 100,000 habitantes. Los invito a hacer la tasa por cada 100,000 habitantes y van a ver que en Iztapalapa se pierden más de 2 veces más niños que en Benito Juárez. ¿Por qué? Pues precisamente porque Benito Juárez tiene una política de prevención del delito, donde están más observados los delincuentes, donde hay más cámaras, donde hay más patrullas, donde el sistema protege a la población. Es el único delito donde no podemos hablar que la percepción y la realidad estén dicotómicamente dispares. Cuando realmente se pierde un niño, todos salimos a buscarlo. Por eso es el delito donde podemos hablar que la percepción es realidad. En Iztapalapa se cometen el doble de robo de niños que en Benito Juárez. Si eso no es hablar de la realidad, entonces estamos hablando ya de temas completamente fuera de proporción. Úrsula, nos quedan poquito más de 3 minutitos, entonces te pediría un mensaje de 1 minuto de cierre. Solamente quiero decir que justamente lo que tú estás comentando sobre que ya existe un sistema de cuidados es lo mismo que dijo el Congreso local sobre que ya existía. Entonces no nos engañemos, que no nos engañen. No existe un sistema de cuidados en la Ciudad de México porque no hay una ley de cuidados. En Iztapalapa sí. Es imposible hacer una reforma de políticas públicas en materia de cuidados si no hay una ley de cuidados, porque significa que no hay una coordinación entre secretarías. Pero bueno, entonces yo creo que solamente llamaría que si verdaderamente hay voluntad política por parte de Morena, que es el que está dominando la Cámara de Diputados local, entonces que se vote una ley de cuidados. ¿Cuándo? Mañana. Que Clara Brugada, que Claudia Sheinbaum le haga un llamado a los diputados y que la voten si es que verdaderamente quieren un sistema integral de cuidados local. Y pues bueno, es solamente invitar a la audiencia a que salgan a votar por el proyecto que los represente, por el proyecto que los haga sentir orgullosos en 1 año, en 6 años. Si ustedes quieren un sistema de cuidados, si ustedes quieren una despenalización a la marihuana, si ustedes quieren un plan nacional de pacificación, entonces voten por Jorge Álvarez Maínez. Y si quieren tener una ciudad inteligente, rescatando los ríos, también con un sistema local de cuidados, entonces voten por Salomón Chertorivsky. Andrés, Julia, ¿quién quiere cerrar? 1 minutito. Estamos en la antesala del triunfo. O sea, básicamente es hablar con la gente, decirles, no se dejen engañar, sí hay una competencia real, cada voto cuenta. Sí, si no sales a votar, vamos a perder. Y no tienes cómo quejarte otros 6 años que esta ciudad esté en el abandono. Pero hoy hay un proyecto donde la esperanza ya cambió de manos, es el de Santiago Taboada. Te invito a votar por él, a hacer una fila enorme, porque sí la va a haber. Y va a ser calor, o tal vez llueva, tal vez va a pasar algo. Te invito a no salirte de la fila, a no dejar de participar. Es la única oportunidad que tenemos para sacar este mal gobierno. Si estás harto de que el metro te quita tu bono de puntualidad porque siempre llegas tarde, Santiago Taboada es la opción. Si quieres una ciudad más segura, porque Santiago ya lo logró en Benito Juárez, él es la opción. Si quieres una ciudad con agua, donde ellos no hicieron su trabajo durante 6 años en tratarla, rehabilitarla y tener una ciudad sin fugas en la red hidráulica, vota por Santiago. Él es la única opción que te puede salvar de esto. Julia, en 1 minutito tu cierre. Sí, bueno, ahí es muy sencillo. Este 2 de junio nunca habíamos tenido tan claramente 2 proyectos contrapuestos de ciudad, 2 opciones. Por un lado tenemos el que representa a Santiago Taboada, el candidato del PRI en la Ciudad de México, que representa el jefe Goliat, el García Luna, su mano derecha en la alcaldía Benito Juárez, que representa el cártel inmobiliario, la corrupción, los privilegios, los moches para sus cuates, los edificios a modo para repartirse entre ellos mismos y hacerse ricos al amparo del poder público, que representa el odio, el rencor, los prejuicios, los intereses económicos, en fin, todo ese paquete tenemos por un lado, y por otro lado tenemos a Clara Brugada, que es la mujer que hace realidad las utopías, la mujer que es una experta, una hacedora en política social, es la urbanista de la política pública, es una mujer que pone al centro a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres, una mujer que quiere resarcir históricamente una deuda con las mujeres, con el sistema público de cuidados, una mujer que va a construir más senderos seguros, va a iluminar la ciudad, donde haya más seguridad, más justicia, más paz. Entonces, esas son las 2 opciones que tenemos contrapuestas este 2 de junio. Yo les diría, nunca más el cártel inmobiliario en la ciudad, vamos a desterrarlo de la Benito Juárez, por supuesto, no van a llegar a la jefatura de gobierno. Hay que salir a votar, y hay que salir a votar temprano, que esta ciudad siga haciendo derechos y libertades. Julia, Úrsula, Andrés, les agradezco mucho por su tiempo, y también a usted en casa se lo agradezco mucho, también hacerle un llamado a votar. Vaya temprano a las urnas y vote independientemente de por quién lo haga, acuda y vota. Yo lo espero.